tal? Buenos días, bienvenidos a Despertar de Conciencias, un espacio creado para abrir nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu y reflexionar sobre los temas que hoy necesita escuchar la sociedad. Vivimos en tiempos donde las personas sonríen por fuera, pero muchas veces están rotas por dentro. La ansiedad, la depresión, el estrés, el miedo, los traumas emocionales se han convertido en silenciosas batallas internas que millones de personas enfrentan todos los días. Aunque durante muchos años hablar de la salud mental fue considerado un tema tabú, hoy entendemos que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. La Biblia nos recuerda en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Por eso es que en nuestros corazones están nuestras emociones. Cuando la Biblia habla de nuestro corazón, está hablando de nuestra mente. Por eso es tan importante la salud mental en nuestra vida diaria. Y hoy vamos a hablar de las herramientas terapéuticas que pueden ayudar al ser humano a sanar emocionalmente. También hablaremos sobre la aplicación terapéutica de la hipnosis, una práctica que comenzó a estudiarse desde siglos atrás gracias a Franz Mesmer, considerado uno de los precursores de la hipnosis moderna y del estudio de la mente subconsciente. Nos acompaña una invitada muy especial, María Fernanda González Glein, licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Procesal, con varios diplomados, entre ellos en Derechos Humanos, Terapia, Neurofeedback, ¿lo dije bien? Neurobiofeedback. Y estudios de coaching psicológico. Coaching terapéutico. Sí. Entonces, gracias, Fer. Gracias a ti. Por aceptar nuestra invitación a Despertar de Conciencias. Este programa es un programa hecho para el despertar espiritual, pero más que todo para la salud mental y despertar la conciencia respecto a todo nuestro entorno y lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Por eso es tan importante hablar de este tema vital que es la salud mental. Y tú, como una profesional del tema, en la terapia, y también como abogada especialista en derechos humanos, que tiene mucho que ver en todo lo que los seres humanos nos duele. Quisiéramos que nos ayudaras con herramientas para la salud mental y que nos platicaras un poquito qué realmente es para ti la salud mental, Fer. La salud mental es esta capacidad del sistema de poder procesar los estímulos de la vida sin quedarse atrapado en respuestas automáticas. No quiere decir que en la vida no tengas problemas o que no haya presencia de emociones negativas. En realidad es esta capacidad del sistema nervioso de autorregularse y volver al equilibrio. La salud mental incluso la puedes ver reflejada en el cuerpo, en tus líneas de expresión, porque las líneas de expresión nos muestran estas emociones sostenidas. Al final el cuerpo no miente, el cuerpo nos muestra lo que la mente todavía no ha podido poner en palabras. Cuando llega una persona a tu consultorio, Fer, puedes, por sus expresiones corporales, intuir algunas cosas que le pasan. Sí, por las respuestas, por la forma en la... Por sus líneas de expresión. Por las líneas de expresión, por todo el lenguaje corporal. De pronto no hay congruencia, hay gestos que son muy significativos, por ejemplo, el juego con las manos, te tocas la cara, te dice cómo está, cómo se sienta, o sea, un cuerpo que está echado para adelante, está preparado para pararse y huir, hacia dónde están dirigidos los pies. Por ejemplo, los pies no mienten. Los pies son lo más alejado de tu corazón, de tu cerebro, de tu corazón, y entonces los pies normalmente, o sea, los pies dirigidos a la puerta están listos para salir, para huir. Para huir. Y es además
de manera consciente lo que se te olvida. Tú puedes controlar la sonrisa, puedes controlar la postura, puedes controlar las manos, pero nadie se acuerda De los pies, de los ¿no? pies, ¿no? Pero los pies te pueden decir hacia dónde se dirige el lenguaje corporal. El cuerpo habla. Es importante entender estos lenguajes, pero más que todo, dejarnos llevar por un profesional. Porque la salud mental es un problema desde pues, en todos los confines de la Tierra. Y más que todo, con las redes sociales, con estas nuevas tecnologías, donde la mente la tienes alterada todo el tiempo, donde tienes poco para descansar entre el trabajo, el estudio y el estrés que te produce, que todas las noticias que están sucediendo en el mundo las recibes al instante y eso te genera un estrés, claro. Porque que si un avión se cayó en la India, antes pues no teníamos esa información tan instantánea. Hoy se cae un avión en la India y al minuto ya les está llegando el mensaje en tu celular. Y así sucesivamente todas las noticias terribles, que un loco entró a una escuela y asesinó a unas personas, que una señora asesinó a su esposo y que viceversa, tantas noticias que inconscientemente nos están dañando nuestra paz. Entonces, por eso debemos hacer conciencia que la salud mental radica en qué es lo que a nuestros 5 sentidos, qué consumimos con nuestros 5 sentidos. Claro, porque ahora que mencionabas el estar recibiendo información en tiempo real, antes ni siquiera formaba parte de nuestra realidad. Es correcto. Si el avión se caía en la India, probablemente no nos enterábamos, no estaba dentro de nuestro entorno. Hoy nos enteramos de todo y entonces entramos a estas creencias del colectivo, hacia dónde están direccionándonos nuestras conductas, nuestras creencias, y vamos proyectando y además vamos viviendo y eso va somatizando, todo eso el cuerpo lo registra. Como estos narcocorridos o corridos tumbados que se pusieron de moda entre la juventud, y pues por eso tenemos un país lleno de sicarios. Entonces, porque como quiera que sea, desde niños estás escuchando estos corridos, estás condicionando tu mente porque estás haciendo héroes a los narcotraficantes, a los que envenenan a nuestra niñez, a los que asesinan, matan sin piedad. Pero por otro lado los estás haciendo héroes a través de los narcocorridos y eso va generando en nuestra juventud una imaginación muy grande de que quiere ser como esos héroes. Y le pones música. Ah, sí, claro. Y le das un ritmo. Y entonces el sonsonetito se va grabando. En otros países, por ejemplo, hacen lo contrario. Hacen todos estos programas en donde el policía es el héroe, tienen un sistema de inteligencia impresionante, los bomberos, todos los servidores públicos los tienen en un estatus, más allá de si es real o no es real, lo que estás generando en la conciencia del colectivo es un sistema eficiente. Es correcto, porque al final y al cabo dicen que la percepción es realidad. Claro. Entonces, si estás percibiendo a las autoridades, a los bomberos, a los policías como héroes, pues tú quieres ser inconscientemente parte de esos héroes, ¿no? Sí, porque son figuras aspiracionales. Sí, es correcto. Y en este caso, desde los años 70 que iniciaron los corridos con los Tigres del Norte, de ahí cada vez van más y más evolucionando al grado de que cada vez se va distorsionando más. Porque antes sí mencionaban un poquito, pero actualmente ya es una cosa terrible, ¿no? Que entonces que ya en los corridos hablan de la droga, hablan de asesinar y de hacer los desastres más grandes y los aplauden, ¿no? Entonces eso, como tú dices, va somatizando a nuestro colectivo, a nuestros jóvenes. Los va direccionando. Por eso es tan importante como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad en vigilar la salud mental de nuestros hijos y qué consumen nuestros hijos.
Porque además los padres somos el ejemplo, ¿no? El ejemplo de nuestros hijos, porque los padres no educamos con palabras, educamos con el ejemplo. Entonces, por eso es que parte de toda esta situación, pues, tienen que ver mucho los padres. ¿Tú qué crees? No, estoy completamente de acuerdo. Mira, la arquitectura del sistema nervioso se construye en la infancia, con tus primeros vínculos de apego. Un niño que aprende a gestionar sus emociones, que aprende, que tiene figuras de referencia que lo ayudan a corregular, tiene una ventana de tolerancia más amplia y puede sostener más sin desbordarse. Un niño que no aprende a gestionar sus emociones o que aprende que sus emociones son peligrosas, que son excesivas o que son ignoradas, lo que hace es desarrollar estrategias de supresión que en la vida adulta se muestran como rigidez, irritabilidad, desarrollan otro tipo de conductas. Pero también es cierto que no importa lo que dices, los niños perciben. Cuando tu sistema familiar está estresado, cuando tienes una mamá estresada, cuando tienes un papá enojado, lo percibes. Tú aprendes a responder al mundo como ves que responde. Pero así como el beisbolista, no, como veo, doy, es un reflejo inconsciente. Y no solamente tus padres traen atrás toda la información de sus padres, entonces de pronto todas tus respuestas tienen que ver con una historia familiar. Correcto. Con un contexto colectivo, o sea, es cómo piensa tu familia y toda esta información que traemos grabada genéticamente. La Biblia dice que son maldiciones generacionales. Lo menciona que son maldiciones generacionales y que hay que cortar, que todos tenemos autoridad para cortar con esas maldiciones generacionales. Y antes de irnos a un corte, te quería preguntar, como terapeuta, ¿cómo afecta el estrés emocional al cuerpo físico? Cuando tú tienes una emoción, tienes una emoción sostenida, cuando el estrés se vuelve crónico, se activa el sistema nervioso simpático, entramos en modo de alerta. Cuando eso se sostiene durante mucho tiempo, el organismo empieza a pagar el costo. Aumentan los niveles de cortisol, se afectan los patrones de sueño y vigilia, se afecta el sistema digestivo, empiezas a sentirte irritable y obviamente todo lo que está alrededor. A producirse un caos. Un caos químico. Que ese caos químico termina con enfermedades físicas. Sí, claro. Cuando tu sistema no puede regresar al equilibrio, entonces se pueden activar dos modos. Uno que es la hiperactivación, que es cuando empiezas a somatizar, cuando te sientes ansioso, cuando no puedes dormir, cuando estás irritable, o el sistema se llama shutdown dorsal. Entonces estás apático, mucha gente llega a terapia, por ejemplo, en este segundo estado sin darse cuenta. No se sienten ansiosos, se sienten vacíos. Y eso también es estrés, aunque en una fase diferente. Claro. Ese vacío existencial es algo psicológico y espiritual muy fuerte, ¿no? Químico también. Y químico. Por ejemplo, vamos a pensar que el estrés es un perro que te persigue. Y el perro te va a morder. Y entonces cuando tú ves al perro y el perro ya viene frente a ti, ¿no? Empiezas a correr. Y en el momento en el que corres, todo tu sistema se empieza a activar. Suben los niveles de cortisol porque en una de esas te muerde y hay que reparar. Sube la adrenalina porque qué tal que hay que brincar la barda porque ¿no? necesitas. La sangre abandona partes del organismo que no son tan importantes para proteger todo tu sistema vital, ¿no? Las vísceras. Suben los niveles de temperatura, se elevan los niveles de glucosa. O sea, todo esto sucede en milisegundos. En milisegundos. De repente el perro pues decide que no te va a morder a ti, que ya se distrajo. Pero ya provocó un caos dentro de ti. Claro, y entonces, ¿qué sucede? En ese momento todos tus niveles de adrenalina, cortisol, todo empieza a volver a la calma. Por eso te entra el down. No, el down, después de un susto. Ahora imagínate que tú te encuentras al perro todos los días, todo el tiempo, y el perro no deja de perseguirte. Eso es el estrés crónico. Entonces el perro no te deja
de perseguir. Siempre lo vas a ver, lo a la izquierda o a la derecha o atrás o adelante. ¿Qué sucede con el cuerpo? O sea, la primera fase que te comenté es una fase de alarma. Pero cuando esto se vuelve crónico, entonces la alarma desaparece. El cuerpo empieza a adaptarse. Sí, que tu cuerpo se empieza a acostumbrar a ese estrés. Sí, ya se no empieza a ves, acostumbrar a, o sea, ya si no ve el perro, no está contento. ya no sientes, no, ya no te das cuenta, ya no sientes este calor en las mejillas, ya no sientes el palpitar del corazón, ya no lo sientes, pero en tu cuerpo sigue sucediendo. Okay. ¿No? Mantienes todos estos niveles de cortisol, todo muy alto, todo el sistema está consciente, no lo sientes, pero tu subconsciente sí. Se empieza a adaptar. Si esta situación continúa, entonces el organismo empieza a cansarse. Es cuando se hace un estrés crónico. Crónico, pero en el momento en el que el sistema se cansa, obviamente se suprime el sistema inmunológico y es cuando pueden aparecer enfermedades e incluso causar la muerte del organismo. Ahí va mi siguiente pregunta, con dándole seguimiento. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que necesitamos ayuda? Hay señales somáticas y señales conductuales. En el cuerpo puedes sentir mucha tensión muscular, sobre todo en la nuca, en la mandíbula, el cuello, problemas incluso de digestión, insomnio. Y de conducta, una irritabilidad desproporcionada. Es muy importante, escuchen, o sea, problemas digestivos, sí, claro. Problemas en el cuello, insomnio. Dolores que ¿musculares? No tienen, dolores musculares o dolores en el cuerpo que no tienen una explicación médica aparente. De pronto hay síntomas que no entiendes, ¿no? O hay irritabilidad desproporcionada, cansancio que no cede con el descanso. Porque ya el estrés crónico, o sea, como el cuerpo está en alerta, te provoca un cierto cansancio que tú no te das cuenta. No, sí lo notas, pero duermes si no tienes un sueño reparador, no descansas. No duermes profundamente. Y hay una que nadie nombra. Cuando una persona ya no puede imaginar el futuro. Wow. Cuando esa línea del horizonte desaparece, eso es urgente. Qué interesante, amigas y amigos, cuando estas señales de alarma, porque el cuerpo manda señales de alarma, ¿no? Como diciendo, hello, hazme caso, necesito ayuda. Y muchas personas recurren a lo más fácil, ¿no? A tomar pastillas para dormir, drogas para dormir. Y eso, si no es bajo una supervisión médica, es sumamente peligroso. Sí, claro, porque el cuerpo sabe. El cuerpo es perfecto, el cuerpo es una obra perfecta, no se equivoca. Cuando le damos espacio, el cuerpo sabe repararse. Para eso está diseñado. Cuando tú sientes dolor, el dolor es una señal que le dice al cerebro, oye, aquí hay que reparar. Cuando tú suprimes el dolor, al no haber una señal de alarma, pues ¿qué reparo? Cuando un niño tiene temperatura, ¿qué es la temperatura? Se eleva la temperatura del cuerpo para poder actuar en contra de un patógeno. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un medio inviable para la bacteria, para el virus, para que se muera. La controlas, pero no la quitas. Hoy por hoy también hay ya un vicio de la farmacodependencia. Es increíble cómo hay una farmacia en cada esquina, pero dices, ¿todas venderán? Todas venden. O sea, y hay cola. Lo peor de todo es que cada día, el ser humano es más codependiente de las drogas, porque aquí en México se llaman bien bonitas farmacias, pero en la mayor parte del mundo se llaman droguerías. Entonces, aquí les cambiaron el nombre para que no sé, cuando ves droguerías como que te da cosas, dices, ay, Chihuahua, voy a comprar drogas. Ahora, no es que no sirvan, los medicamentos sirven, claro, y salvan vidas, pero el abuso, ¿no? Requieren una prescripción médica y un acompañamiento, no son dulces. Porque ya las personas se prescriben, me duele acá, me tomo ibuprofeno, me duele acá, o sea, ya la gente de cualquier cosita, en vez de que aprenda a escuchar su cuerpo, entonces ya quiere soluciones instantáneas. Sí, y lo que sucede es que cuando tú manipulas de manera artificial, por ejemplo,
Tú te pones gotas en la nariz para que se te destape la nariz porque se te inflama. ¿Qué pasa? El cuerpo deja, o sea, la nariz deja de lubricar. Necesitas sentir esa resequedad para que el cerebro diga, hay que producir flujo nasal, hay que dejar que el cuerpo actúe y hay que darles espacio para que viva sus propios procesos. Hay que escuchar al cuerpo. Como antes las personas, mi abuela, a mí me trajo al mundo mi abuela. Mi abuela era curandera y partera. Wow. Y obviamente todo lo curaban con test, todo lo curaban con mi padre, que está en el cielo, me cuenta que la primera vez que se tomó un medicamento tenía 50 años. Porque su mamá, que era mi abuela, pues todo lo curaba con hierbas, con test, con cosas naturales, y las personas estaban completamente sanas, ¿no? Antes, no sé si te acuerdas, en las boticas, claro. o sea, todavía eran cosas naturales, ¿no? Que si gotitas de árnica, sí, claro. que si combinaban esto, y hoy por hoy ya ni sabes cómo está. Te quería hacer otra pregunta, Fer, porque es muy interesante en cada de las preguntas. Yo creo que son las preguntas que quisiera hacer el público que está interesado en la salud mental, que hoy por hoy todos estamos interesados en la salud mental, porque mente sana, cuerpo sano. ¿Por qué todavía existe miedo o perjuicio ir a un psicólogo o a un terapeuta? Porque luego te dicen, no, pues yo no estoy, cuando le dices, ve a un psicólogo, pues no estoy loco. Porque en muchas culturas, en muchas familias, hemos asociado el pedir ayuda con debilidad. Ya. Sobre todo más que tuvimos una cultura bien machista. Sobre todo en el sistema de valores latinoamericano, por supuesto. Desde el Bravo hasta la Patagonia. Claro. Segundo, porque hay una confusión entre ir al psicólogo, tomar terapia y enfermedad mental grave. No lo que tú dices. Sí, una cosa es el psicólogo y otra cosa es el psiquiatra, sí, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Pero no importa, no es estar loco. O sea, la gente asocia con el, si voy al psicólogo porque si no estoy loco. Y tercero, porque ir a terapia implica mirar adentro. Ya. Y le tenemos miedo, ¿verdad? Y eso da miedo. Le tenemos miedo a nuestro... Y un acompañamiento terapéutico adecuado implica mirar adentro. Para poder Por eso es que le tenemos miedo a la soledad, ¿verdad, Fer? A través de la historia de la humanidad, todos los grandes seres de luz que han dejado huella en este planeta son personas que se han ido a preparar en la soledad. Que le decimos espiritualmente el desierto. Es cuando tú vas y te encuentras con tu propio yo. Y es bien complicado porque no nos gusta estar con nuestro yo interno. Por eso tenemos prendida la televisión, por eso escuchamos música, porque no queremos enfrentarnos a nuestro yo. Y es muy importante, Fer, ¿verdad? Claro, descubrir quiénes somos realmente. Porque es más fácil ver afuera. Porque es más fácil culpar afuera. Claro. Es que si el otro hiciera, mucha gente llega a terapia en función del otro. Por eso es que la felicidad, engañosamente la gente la busca afuera. Y no existe, la felicidad no existe. Pero cuando tú puedes hacer un trabajo interno, la realidad es que tampoco es, siempre que tengas un acompañamiento adecuado, puede ser un proceso muy amable, no tiene que ser confrontativo, no tiene que ser, pero hay que estar dispuesto a mirar lo que duele, a mirar lo que no nos gusta, a aceptar la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Porque todo está dentro, ¿no? Decía el gran Hermes, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Nosotros atraemos todo lo que, como somos, es lo que atraemos. Esa es la ley de la atracción, ¿no? Una de las leyes herméticas. Sí. Es correcto. Por eso es tan importante que reflexionemos, porque cuando aprendemos a escuchar a Dios en la soledad, cuando empezamos a conocernos, yo tuve la oportunidad de hacer esos ejercicios 40 días, de estar en un lugar solitario, encontrándome, estudiando la Biblia y es increíble, pero después de los 3, 4 días que no platicas con nadie,
sientes que te vas a como volver loco. Entonces, porque somos seres sociales y necesitamos platicar. Claro. Entonces, después del quinto, sexto día, ya es cuando te vas adaptando. Pero después del tercer día, entre el tercero y el sexto día, o sea, sientes que la necesidad, ¿no? Platicas con el agua, yo me he ido a la selva, siempre me he ido a acampar a la orilla de una cascada para hacer esa introspección. Y sí, es complicado y eso es a lo que la gente le tiene miedo. Porque te digo, es más fácil encontrar una explicación de lo que me sucede afuera. Siempre es culpa, o sea, es más fácil que sea culpa del otro. Cuando nos encontramos nosotros mismos, cuando enfrentamos el yo interno, cuando enfrentamos el ego, es cuando nos damos cuenta que podemos ejercitar el dominio propio. Porque a partir de que nos conozcamos, a partir de que conozcamos ese yo interno, que es la cabra loca que nos lleva a todos los rumbos, menos al que nosotros queremos, es cuando aprendemos a tener autorregulación. Última pregunta de este bloque. ¿Qué tan importante es aprender a gestionar emociones desde la infancia? Es sumamente importante. En la infancia es cuando se construye la arquitectura del sistema nervioso. ¿De qué edad a qué edad? Pues desde los 0 a los 7 años más o menos. 7 años es lo que yo sabía, ¿no? Que de 0 a 6 años... Estamos en construcción todo el tiempo, pero en la infancia, cuando un niño aprende a nombrar sus emociones, cuando un niño cuenta con figuras que le ayudan a regular sus emociones, entonces puede abrir una ventana de tolerancia. ¿Y es tan importante la figura paterna o la figura materna? ¿No? Ambos. O sea, ambos. Y entonces, ¿qué pasa? Y hasta la figura patriarcal del abuelo. Todo lo que conforma su realidad. Pero este niño aprende a tener una ventana de tolerancia más amplia, a sostener más sin desbordarse. ¿Qué pasa cuando un niño aprende que sus emociones son peligrosas, que son excesivas o que son ignoradas? Este niño lo que hace es desarrollar estrategias de supresión que en la vida adulta terminan somatizándose en forma de ansiedad, irritabilidad, rigidez. Tiene una percepción diferente del mundo. Yo trabajo con materiales para niños con sensibilidades especiales y lo que he visto de manera consistente es que cuando un niño puede habitar su mundo emocional de manera segura, todo lo demás, salud, relaciones, aprendizaje, mejora de manera natural. Es lo de menos. Bueno, vamos al siguiente corte y regresamos. ¿Por qué es tan importante la salud mental? Porque si desde niños nos hubieran educado, hubiéramos tenido información, si nuestros padres hubieran tenido las herramientas adecuadas, quizás fuéramos más exitosos de lo que somos. Por eso es tan importante, todos los padres que nos escuchan, tomar estas herramientas, porque de nosotros depende que tengamos hijos que transformen este país, no que lo deformen, porque decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por eso, padre sinvergüenza, hijo sinvergüenza, padre bandido, hijo bandido, padre exitoso, hijo exitoso. Porque los hijos no se les educa con palabras, se les educa con el ejemplo. A veces el cuerpo manifiesta lo que el alma lleva tiempo callando. El cansancio, el insomnio, la irritabilidad, la ansiedad, el miedo, pueden ser señales de que algo dentro necesita sanar. La Biblia dice en Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Es tan importante la salud mental como la salud física. Así como el cuerpo come 3 veces al día, nosotros somos seres tripartitas que tenemos alma, cuerpo y espíritu.
Por lo tanto, así como alimentamos al cuerpo, esas 3 veces al día que debemos alimentar al cuerpo, así debemos de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso es que la espiritualidad y la cultura son el complemento del alimento para estar equilibrados. Porque si nada más alimentamos el cuerpo, no alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu, nos desequilibramos. Y las personas se molestan cuando les dicen, oye, estás desequilibrado. El alma se alimenta de la cultura, del arte, y el espíritu se alimenta del contacto con la divinidad a través de la oración, a través de la meditación y de toda una serie de filosofías que te hacen contactar con el todo. Muchísimas gracias, Fer, por todas estas cosas que nos estás explicando, por todas estas herramientas que le estás dando a todos nuestros radioescuchas y a los que nos ven a través de las plataformas. Es tan importante. ¿Qué, ¿Qué es realmente la hipnosis? Porque hoy vamos a entrar a un terreno que eh, que muchos desconocemos y que hemos dogmatizado, la hipnosis. Porque luego la vemos en la televisión, los shows de las hipnosis y escuchamos que vas y que las personas que hay entonces que te hipnotizan, pero la hipnosis nace como una terapia. La hipnosis nace como una herramienta necesaria en aquellos tiempos que no existía la anestesia para coadyuvar. ¿Qué realmente es la hipnosis terapeuta, Fer? La hipnosis es un estado de conciencia alterado. Lo que hacemos es entrar a esta parte del sistema en donde nacen, en donde se gestionan todas estas emociones, en donde se producen. Entonces, cuando podemos acceder a este estado de conciencia, suavizamos la mente crítica interna y ahí podemos reescribir. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es vividamente imaginado. La mitad de tus recuerdos son recuerdos modelados. Es lo que alguien te platicó, la percepción no necesariamente es la realidad. Correcto. Y entonces, cuando por medio de la hipnosis accedemos, lo que hacemos es suavizar a esta mente lógica, la callamos de manera momentánea, podemos acceder a donde están estos recuerdos, a donde se encuentra la memoria implícita y desde ahí podemos reescribir y reprogramar. El doctor Frank Mesmer, que fue uno de los pioneros de la hipnosis terapeuta, pues lo hacía en aquella época para que no existía la anestesia y era para poner a los pacientes en un estado de conciencia alterada donde no sintieran, porque antes era salvaje, te sacaban una bala, te ponían a morder y te daban un trago y el dolor hasta te desmayaba, ¿no? Entonces, una forma de ayudar a las personas que necesitaban una operación era a través de la hipnosis. En realidad, quien empieza a usar ya la hipnosis como anestesia, porque Mesmer lo que hacía era sugestiones, ¿no? Te pasaba como parte, creía que había como un fluido en el cuerpo y que te lo podía pasar y los metía en unas tinas con... La verdad es que incluso el mundo científico de la época como que no lo respetaba mucho, pero sí siente el precedente de la sugestión. Y me parece que Braid es el que empieza a incorporarlo un poco en la anestesia, antes de que apareciera el éter, ¿no? Antes de que pudieran usar cualquier otra sustancia para poder desensibilizar. Y como terapeuta, ¿cómo funciona el subconsciente durante una sesión? Porque tú llegas a usar la hipnosis para... Sí. ¿Practicas? Sí, el subconsciente funciona por patrones. Que son en realidad respuestas aprendidas que el sistema identificó como lógicas, ¿no? En ese momento y se adapta. Y entonces lo que hacemos es cuando
callamos a la mente lógica, ¿no? Cuando suavizamos este control interno, podemos acceder a memorias que estaban guardadas y podemos reprogramarlas. En tu experiencia como terapeuta, ¿te ha funcionado la hipnosis? Sí, por supuesto. Sí, yo sé que es muy buena. Sí, por supuesto, porque, a ver, si todo se arreglara repitiendo frases positivas todo el tiempo, sí, claro. a nivel mental, pues ya está, ¿no? Todos los días. Sí, tendremos una vida excelente, ¿no? ¿Cuál sufrir? Eso, pues, eso de que yo merezco la abundancia y que yo, o sea, te la pasas haciendo decretos y declaraciones, pero esos decretos y declaraciones es importante que toda la gente sepa. No es que sean malos, pero el universo lo que capta es lo que hay dentro de ti. A eso voy, o sea, a ver, no está mal que tú estés repitiendo cosas positivas porque al final eso se va generando, o sea, si vas cambiando un patrón, ¿no? de pensamiento, eso también se entrena, ¿no? Tú creciste escuchando a algún familiar que se quejaba todo el tiempo, bueno, aprender a no quejarse, aprender a tener frases positivas, saber lo bonito, sí es útil. Pero ¿qué pasa? De pronto hay memorias que están grabadas en el cuerpo. O sea, traumas. Traumas. Un trauma de algún golpe, inclusive puede ser traumas desde cuando estabas en el vientre de tu madre. Claro, pero además tampoco pueden no ser tan graves. Simplemente cuando te dijeron, vamos a pensar, porque alguien que tiene un bloqueo, por ejemplo, económico, y entonces, ¿cuándo aprendiste que no había suficiente en el mundo para ti? Cuando te dijeron que no te iban a comprar la paleta. Tu mamá, cuando te dijeron, no, si no hay para todos, si no me alcanza para todos, entonces, o cuando te dijeron que no había, que no hay dinero en el mundo, que no hay dinero. Exacto. Ahí empieza un bloqueo. Ahí entonces empieza un bloqueo. Económico. Y lo único que no te dieron fue una paleta. Claro. ¿No? Porque al final comías todos los días, ibas al colegio, tenías ropa, pero te enseñaron en algún momento de tu vida esto no, y esa frustración, la frustración que te genera, eso es lo que el cuerpo graba. Porque las personas estamos llenas de traumas, ¿verdad, Fer? Tenemos dolores a través de la vida, todos hemos enfrentado adversidades, y esas adversidades nos van generando ciertos dolores. Y son esos dolores los que engramas, que le dicen en cienciología, que tenemos que poco a poco ir limpiando nuestra mente de esos engramas, ¿no? Y en ese aspecto te ayuda la hipnosis cuando ya tienes un problema serio de psicosis, ¿no? Claro, hay traumas. De traumas. La hipnosis está contraindicada en algunos casos. Por ejemplo, cuando hay enfermedades mentales graves, esquizofrenia, tiene que haber un profesional, no se recomienda. Sí, porque eso es muy importante, ¿verdad? Que la gente sepa distinguir cuando son enfermedades psicológicas, de comportamiento, y ya cuando son ya somáticas. Estados psicóticos. Ahí ya es cuando entra el psiquiatra, ¿no? Sí. Entonces ya cuando son cosas somáticas, ya cuando es una enfermedad. Porque ya interviene la química, ya es la química del cerebro, esa es la que se tiene que tratar y lo tiene que hacer un psiquiatra. ¿Recomiendas la hipnosis en la terapia? Sí, 100%. Wow, ya saben, la persona pierde el control durante la hipnosis. No, fíjate que no. Y porque eso es, todo el mundo quiere saber esto. Eso es. Porque dicen, oye, bueno, una anécdota. Una vez mi ex me quería llevar a la hipnosis para saber si la había engañado. Ándale, no, bueno, para tu tranquilidad. Esas cosas que te da risa, ¿no? Entonces, pero yo creo que la gente quisiera saber, o sea, ¿pierdes el control durante la hipnosis? No, y ese es uno de los mitos más extendidos, y lo cual además es una pena porque pues hace que la gente no quiera acercarse. O que la gente tenga miedo, claro, porque dicen, me va a hipnotizar y a lo mejor me vuelve zombie. En una sesión hipnótica no pierdes conciencia. Nunca pierdes conciencia. No se pierde la conciencia. No pierdes el control. El consultante o el paciente puede interrumpir el proceso en el momento que quiera. Okay. No se le puede hacer que haga cosas fuera de su voluntad, ni que altere su sistema y creencias. Insisto, el cuerpo y la mente también son sabios. En ese momento el cuerpo reacciona, o sea, no hay manera, o sea, no vas a hacer nada en hipnosis que tú no quieras hacer. De hecho, decirte que te hipnotizan a la primera, o sea, se hacen pruebas de sugestionabilidad
Y es un proceso que va poco a poco, de menos a más. Tiene que ver con confianza. ¿Ya escucharon? Para que no tengamos miedo, usar la hipnosis como una terapia. ¿Y cuál es la diferencia, Fer, entre la hipnosis clínica y la hipnosis de espectáculo? Pues el propósito, básicamente el propósito, el contexto y la ética. La hipnosis de entretenimiento, o sea, de espectáculo, lo que busca justo es entretener. Se escogen sujetos altamente sugestionables para que tengan comportamientos llamativos, ¿no? La hipnosis terapéutica lo que busca es el bienestar de la persona. Entonces, vas a su ritmo, de acuerdo a su historia, con todo su sistema de creencias intacto, y lo que buscas es revisar lo que el sistema necesita para recuperar el equilibrio. Maravilloso, maravilloso. ¿Y qué beneficios nos puede aportar emocionalmente la hipnosis? Mira, los más documentados son la ansiedad, tratar ansiedad, fobias, traumas, comportamientos compulsivos, cualquier tipo de bloqueo en tus relaciones financieramente, porque tanto el amor como el dinero tienen su propia neurobiología. Tiene que ver con estos patrones de creencias y estas alarmas que el sistema activa. Nuestro sistema de creencias juega un papel muy importante. Y si vivimos o dependemos de una familia tóxica, ¿no? Entonces... Bueno, todos tenemos un alguito. Bueno, sí, no, en las familias hay de todo. Lo mismo hay santos que demonios, pero a lo que me refiero, hay personas que están más rodeadas de padres tóxicos o alcohólicos o drogadictos, que bueno, eso provoca traumas mucho más fuertes, ¿no? Sí, que claro. una persona que viene de un hogar donde es normal, donde se practica la espiritualidad, el amor, bla, 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 ¿no? Entonces, esas personas que vienen de padres o de madres que las maltratan, o de parejas que también las maltratan, pues sí llegan a provocar traumas muy fuertes, ¿no? Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, las víctimas se construyen. Alguien no es víctima nada más porque amaneció y... Sí, porque ya hoy fui víctima. No. Las víctimas poco a poco, ¿verdad? Y es como paso a pasito, no se dan cuenta, o sea, cuando se dan cuenta ya están en un caos. Y tú no te cruzas con otra persona con la que no empate tu neurosis. Si hablamos de parejas, las neurosis empatan. No hay manera que tú estés con una pareja abusiva si tú no eres, si no hay algo de ti que enganchó. Ok. No hay manera que tú estés con una pareja. Tengo mala suerte y no es me mala toca, suerte. O sea, es que tú tienes eso, entonces, y automáticamente tú estás escogiendo ese tipo de pareja inconscientemente. Les haces casting, inconscientemente, pero les haces casting, sí, por supuesto. Qué interesante, a ver, para que no se quejen, no se quejen, señoras, no se quejen, señores, porque ahí es donde juega la ley espejo, ¿no? De que todo lo que te molesta de la otra persona es que tú lo tienes dentro. Lo que te choca, te checa. Sí, de hecho, sí, eso es importante. Muchas veces nos proyecta, porque lo que te comentaba hace rato, es más fácil ver afuera. Claro. ¿No? ¿Quién eres tú, por ejemplo, si no tienes de qué quejarte? Si todo lo que te sucede es porque el hijo, porque el marido, porque el jefe, si todo eso desaparece, entonces la responsabilidad te queda a ti. Sí, porque le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? Pues aquí pasándola. Pues sí, ya sabes, o sea, le echan la culpa de su fracaso al gobierno, le echan la culpa al entorno, a la sociedad, o sea, todos son malos menos ellos, porque hay muchas personas que prefieren viajar por el mundo en papel de víctima, para no hacerse responsables de sus actos. Claro. Porque todos somos arquitectos de nuestro propio destino, ¿estarás de acuerdo, Fer? Completamente. Y al no querernos hacer responsables de nuestros actos, pues es más fácil culpar, ¿no? Pues en la ruptura de una pareja yo fui el bueno, ella fue o él fue el malo, ¿no? Y en el caso de que en el trabajo me corrieron porque el patrón es un desgraciado, en el caso de que, o sea, si viajas como víctima, le vas echando la culpa a todos para no asumir tus propias responsabilidades. Ahora, lo que sí quisiera aclarar es, sin irnos a los extremos, es cuando hablo de culpar afuera, no lo hago desde
la gente lo hace a propósito. No, todo esto lo hacemos de manera inconsciente. Inconsciente, Lo hacemos claro. de manera inconsciente porque creo que sí vale la pena comentarle a tu audiencia, lo que sientes es real, lo que sientes es válido. Cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene ansiedad, eso es real y tiene sentido. Eso no es debilidad, es simplemente un sistema que lleva mucho tiempo sosteniendo y ya no tiene recursos. Cuando alguien está lidiando con más de lo que puede soportar. Y ahí creo que lo que valdría la pena decir es, uno, tiene sentido, es válido. Dos, hay una salida. Y tres, el pedir ayuda no es el final del proceso, es el comienzo. Decía Sócrates, saber que no sé es el principio de la sabiduría. Uh-huh. En teología decimos, aceptar que eres pecador es el principio de la santidad. O sea, si no tenemos el diagnóstico, no sabemos la enfermedad. Entonces, creo que lo primero que tenemos que aceptar es como el alcohólico que no acepta que es alcohólico, el neurótico que no acepta que es neurótico. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es un proceso de aceptación para ver que hay un problema. Al momento en que sepamos que hay un problema, ya tenemos la mitad de la solución. Ahora es darte cuenta que algo está mal. No importa si no sabes qué es, no importa si no sabes cómo se llama, lo único que necesitas es estar dispuesto a mirar. Ese es el principio. Pero para eso tienes que tener esa disposición. Claro. Y esa disposición es amor propio también. Claro. Porque muchas veces el negarte, dicen que lo que se resiste persiste. Si tú te resistes a aceptar que estás jugando un papel de víctima y que tienes el poder de tomar el timón de tu vida en tus manos o echarle la culpa a los demás. Entonces, asumir la responsabilidad y decir, a partir de hoy tengo, por amor propio, que aceptar que tengo problemas. ¿Y cuáles problemas? Pero tengo que hacer un examen de conciencia y ahí es cuando tengo que pedir ayuda para que alguien me ayude. Porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. A ver, por eso te decía hace rato, la salud mental no habla de la ausencia de problemas, simplemente el cómo lo gestionas, cómo logras llegar al equilibrio. Creo que el primer síntoma es, ¿te gusta tu vida? ¿Te sientes feliz? ¿Cómo te sientes cuando tú estás dispuesto a aceptar, a reconciliarte con lo que sientes? A decir, me siento triste, me siento contenta, me siento enojada, me siento... Es mirar, es reconciliarte con lo que sientes, porque en la manera en la que lo reconoces y te reconcilias lo puedes trabajar. Si no sabes de qué tamaño es el monstruo, ¿cómo puedes detectarlo? Y por eso es tan importante aceptar que somos seres vulnerables y que cualquiera puede tener depresión, que cualquiera puede caer en una situación emocional donde necesite. Y para eso existen los profesionales de la salud, los terapeutas, para que con confianza podamos, ante cualquier alarma de nuestro cuerpo, de las que ya les comentamos, recurrir a un terapeuta. ¿Nos quieres compartir tu teléfono para que la audiencia lo tenga por si alguien necesita una ayudadita, que va a ser recurrir a un gran profesional como tú? Será de gran bendición. Claro que sí, es 9982-41-7991. Ya saben, tus redes sociales, ¿tienes redes sociales? María Fernanda González Glenny en Facebook, y igual en Instagram, Fernanda Glenny. Ya saben, para que localicen a Fer. Pues este programa estuvo de lujo, porque ya saben que la salud mental es una realidad. Por eso debemos de entender que pedir ayuda no nos hace débiles, nos hace humanos. Así como cuidamos nuestro cuerpo, también debemos de cuidar nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Por eso, cuando tengamos un problema, recurramos a un profesional. Dice la Biblia, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que nunca tengamos miedo a sanar. Pedir ayuda es reconstruir nuestra paz interior. Amigas y amigos, muchísimas gracias por
haberse tomado el tiempo de escucharnos, de vernos. Fer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, un honor tenerte aquí en Despertar de Conciencias. Gracias por todas esas maravillosas herramientas que hoy le regalaste a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias.